Génesis 12, empezando en el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: y aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Voy a describir una situación en la vida diaria, y ustedes después me digan si suena familiar, ¿ok? Si es algo que ha pasado en sus vidas. Un día eres tentado con un pecado. Y puesto que has estado en la Biblia, y en la oración, y en la iglesia, aprovechando esos medios de gracia que Dios te ha dado, tienes éxito en resistir la tentación. No caes. Te sientes muy gozoso, por supuesto, porque Dios te ha dado la victoria, porque tú has obedecido y resistido. El siguiente día eres tentado otra vez, con el mismo pecado, y esta vez caes. Y caes de manera muy fuerte. No resistes, no buscas la fortaleza de Dios. Tal vez piensas que puesto que resististe ayer, puedes resistir otra vez en tus fuerzas hoy. Tal vez olvides ir directamente a Dios para fuerzas y el poder necesario. Quién sabe, pero sea lo que sea la razón, caes frente a la tentación. ¿Esa situación suena familiar a alguien? ¿Sí? ¿Ustedes han pasado por tiempos así? Pues todos, si somos honestos, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Somos muy inconsistentes en nuestras vidas diarias, en nuestras vidas cristianas. A veces es por falta de esfuerzo, a veces es la falta de aprovechar los medios de gracia que tenemos, a veces solamente porque todavía somos muy débiles y seguimos cayendo. Pero aún en medio de todas nuestras fallas y todos nuestros pecados, lo más increíble de todo es que nunca dejamos de ser los hijos de Dios. Somos de todos modos benditos en y por medio de Jesucristo. Eso no es para decir que no hay consecuencias cuando pecamos, cuando caemos, porque sin duda hay consecuencias. Eso no es para decir que no importa lo que hacemos porque Dios va a arreglar todo. No es eso. Pero la base del descanso del verdadero cristiano es el saber que Dios sigue fiel aun cuando nosotros no lo somos. Cuando nuestra fe es débil, Dios sigue fiel. Dios siempre cumple su plan y siempre bendice a su pueblo por medio de Cristo. Aun cuando fallamos, el plan de Dios no puede ser detenido. Yo quiero hacer todo lo posible para que entendamos esto al principio del mensaje. Que Dios sigue fiel aun cuando nosotros no lo somos, que su plan no puede ser detenido, no importa las circunstancias, y que el verdadero cristiano no puede perder las bendiciones de estar en Cristo. Porque esta verdad es una verdad que vamos a ver en esta historia, es una verdad importante, pero también es una verdad muy, muy fácilmente malentendida. Mi deseo para hoy es que los verdaderos cristianos aquí puedan salir con más confianza en Dios, aún en medio de sus fallas. Quiero que descansemos
mucho más en nuestro Dios y en su soberanía y en sus planes que no pueden fallar. Pero no quiero que nadie salga de aquí pensando que el pecado no es importante, que no es muy malo, que no importa lo que hacemos, todo va a salir bien al final. O sea, hay una gran diferencia entre el entendimiento de que los planes de Dios no pueden fallar y la idea de que tú puedes hacer lo que quieres y no sufrir consecuencias. Hay una gran diferencia entre entender que el verdadero cristiano no puede perder las bendiciones de estar en Cristo y pensar que el vivir en pecado no resulta en consecuencias desastrosas. ¿Entendemos? Por favor, entiendan esto al principio. Aun cuando nuestra fe es débil, Dios siempre cumple su plan y bendice a su pueblo por medio de Cristo. En esta historia en la vida de Abraham vemos específicamente que el plan de Dios para bendecir a su pueblo y preparar el mundo por Cristo, que es el tema del libro de Génesis, no podía ser detenido aún con el pecado de Abraham, aún con su falta, aún con su pecado. Sí había consecuencias. Lo que Abraham hizo no fue correcto y tenía que sufrir los resultados. Pero aún con la debilidad de Abraham y su falta de fe en este momento, el plan de Dios para bendecir a su pueblo por medio de Abraham y su descendencia, el plan de Dios de enviar a su hijo por medio de la línea de Abraham, no podía ser detenido. Dios intervino para que todo saliera de manera perfecta para continuar con el cumplimiento de su promesa y su voluntad. Y tenemos que entender, los cristianos aquí hoy en día, que aun cuando nuestra fe es débil, aun cuando caemos en pecado, Dios siempre cumple su plan y bendice a su pueblo por medio de Cristo. En primer lugar, vamos a ver en esta historia la falta de fe de Abraham. Esto vemos en los versículos 10 a 13. La falta de fe de Abraham. Y si estás poniendo atención, tú dices, ¿la falta de fe de Abraham? Si yo pensaba que era un hombre de gran fe. La semana pasada estudiamos que él demostró su fe por su obediencia en dejar todo atrás para obedecer a Dios. ¿Cómo dices falta de fe de Abraham? ¿Cómo? Bueno, te pregunto, ¿tú nunca fallas? ¿Tú siempre actúas de manera correcta? ¿Siempre actúas con mucha fe en cada momento? No, claro que no. Por eso empecé con la ilustración al principio. Un día eres fuerte y resistes la tentación y el poder de Dios, el otro día no. Lo mismo con Abraham. Abraham sí era un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre piadoso, un hombre fortalecido y muy usado por Dios. Pero solamente un hombre. Abraham no era un superhéroe, ni un supercristiano, ni perfecto. Sino simplemente un hombre pecaminoso, salvado y usado por Dios. Como dije la semana pasada, su vida fue caracterizada por su fe. Por su mucha fe, o a veces por su falta de fe. En este mismo capítulo 12 encontramos una historia de mucha fe de Abraham y otra historia de su poca fe. En el mismo capítulo. Y estoy seguro que es a propósito de que esas dos historias se encuentran juntas en la Biblia para que no adoremos al hombre y poner a Abraham en el lugar que no merece. Y para que entendamos que nuestras luchas son normales. Que todos los cristianos en toda la historia han luchado con la tentación y el pecado y no siempre han actuado de manera correcta. Aquí, ¿cómo vemos la falta de fe de Abraham? En primer lugar, tenemos que entender la prueba por la cual estaba pasando. Versículo 10. Dice, hubo entonces hambre en la tierra. Al final del versículo dice, era grande el hambre en la tierra. Entonces no había comida suficiente en esta tierra prometida. Fue una prueba muy difícil. Abraham había dejado atrás su país sin hambre para venir a una tierra prometida por Dios y ya no hay comida. Entonces Abraham hizo algo que tiene todo sentido. Dice aquí que descendió Abraham a Egipto para morar allá.
Egipto era un lugar fértil, aparentemente no afectado por el hambre de Abraham y por eso, de Canaán, perdón. Y entonces Abraham se fue desde el lugar sin comida hasta el lugar con comida. Parece que tiene sentido, ¿verdad? Pero ¿qué le faltó? Hay una cosa muy importante que no está mencionada en este versículo. Cuando Abraham estaba tomando su decisión. Aquí en el versículo 10, no leemos nada de quién. De Dios. No leemos que Abraham oró a Dios y pidió a Dios que revelara su voluntad. No sabemos por qué Abraham no lo hizo, no sabemos por qué no oró, no sabemos por qué no pidió su dirección. Posible que pensaba que la solución era única y obvia. Aquí no hay comida, allá hay comida, vamos. Otra vez, parece tener todo el sentido. Tal vez pensaba, si nos quedamos aquí, moriremos. Eso no puede ser porque Dios prometió usarme, entonces vamos a Egipto. Tal vez pensaba, bueno, yo creí en Dios, yo dejé todo atrás para venir a esta tierra sin conocerla. Pues de seguro que Dios no quiere que yo sufra la falta de comida, ¿verdad? Entonces vamos a Egipto. Fue a Egipto hasta que la prueba se acabe y después regreso. Porque aquí dice que se fue para morar, pero la palabra habla de solamente pasar un rato allí. Abraham no se fue para vivir, sino solamente para morar por un rato hasta que pudiera regresar a su tierra. Pensando como seres humanos, pensando como esposos que tienen que proveer por nuestras familias, podemos entender lo que Abraham hizo, lo que decidió. Pero el problema es que no tenemos registrado aquí nada de que habló con Dios, nada de que oró o buscó la voluntad de Dios. No, Abraham hizo lo que para él tenía sentido en el momento. Abraham, frente a esta prueba, vivió por vista y no por fe. Antes, en el mismo capítulo, actuó con una fe muy fuerte, una fe divina, cuando salió de su país para ir a un lugar desconocido. Pero esta vez, en la siguiente prueba, cayó, porque no habló con Dios y no pidió a Dios por su dirección. Y su falta de fe le condujo a otro pecado. Dice que tenía miedo al entrar en Egipto, y leemos en versículos 11 a 13, que pidió a su esposa decir que era su hermana. Sarai aparentemente era una mujer muy hermosa, y Abraham tenía miedo de que un egipcio, un impío, ¿no?, sin el temor de Dios, iba a quererla y por eso matarle a él, el esposo. Por eso le pidió a ella que mintiera y decir que era su hermana para evitar el problema. Hermanos, el pecado es muy sutil. La decisión de Abraham de ir a Egipto sin pedir la voluntad de Dios le condujo a considerar hacer otro pecado: mentir y pedir a su esposa que mintiera. El pecado es muy sutil porque probablemente Abraham justificó el engaño en su propia mente, porque Sarai, como leemos en el capítulo 20, era su media hermana, hija de su padre, pero no hija de su madre. Entonces lo que vemos aquí es una verdad a medias. Pero escuchen, una verdad a medias es una mentira completa. Otra vez, una verdad a medias es una mentira completa. Es un gran problema. Bueno, para todos. Aquí en México es tan fácil decir verdades a medias y justificarnos. Decir a tu esposo, una persona llama, no estoy. ¿Qué es eso? Es mentira. Es fácil justificarlo por cualquier razón. Una verdad a medias es una mentira completa. Es lo que hizo Abraham. Quería en ese momento engañar a los egipcios para salvar su propia vida. Abraham aquí no está confiando en Dios. No está actuando en fe. Está viviendo por vista. Y esto resultó en otros pecados y en otros problemas. Entonces, humanamente hablando, el plan de Abraham tenía todo el sentido. Era un plan muy astuto. Pero cuando pensamos espiritualmente, vemos su falta de fe. Así somos nosotros
como Abraham. Abraham había hecho lo difícil. Y la siguiente prueba, que pareció más fácil, cayó. Así somos, ¿verdad? Creemos en Dios, dejamos todo atrás en la vida vieja, somos nuevas criaturas, pero una prueba viene, caímos. O tal vez resistimos la primera prueba, ya. La siguiente, caímos. ¿Cuán débiles somos? ¿Cuánto necesitamos el poder de Dios? ¿Cuánto necesitamos los medios de gracia que Él nos ha dado? La palabra, la oración, la iglesia. Necesitamos pasar mucho más tiempo en la palabra, mucho más tiempo en oración, mucho más tiempo en la iglesia. Porque cuando caemos así, no es porque no tenemos fuerzas, sino porque no estamos aprovechando las fuerzas que Dios nos ha dado. Si Abraham podía caer, un gran hombre de fe, nosotros también. Aún los más grandes hombres espirituales, entre comillas, fallan. Nadie, absolutamente nadie es perfecto. Vemos la falta de fe de Abraham. Siguiendo el capítulo, vemos que debido a su falta de fe, surgieron las consecuencias. El segundo punto es las consecuencias de su falta de fe. Y vemos esas consecuencias en los versículos 14 al 20. En el versículo 14 vemos que las cosas sucedieron como Abraham había pensado. Los egipcios vieron que su esposa era hermosa en gran manera, dice. Pero en vez de hablar con Abraham como el hermano, para pedirle a él por su hermana en matrimonio, algo inesperado sucedió. Dice aquí, los príncipes de Faraón la vieron y la alabaron delante de él, y Faraón, como rey supremo del país, mandó que fuera llevada a él, a su casa, para ser suyo. Y no podemos echar la culpa tanto a Faraón. Él actuó conforme a las costumbres de su país. Tomó a alguien quien, conforme como él entendió, es disponible para ser su esposa. Y después dice que él dio muchos regalos a Abraham, el hermano. Versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Y tú dices, bueno, yo no veo las consecuencias, pastor. Aquí parece que todo va bien para Abraham. Ok, bueno, ¿qué es más importante? ¿Muchas cosas o tu esposa? Espero que sí. Esposa, esposo. Entonces, cada vez que un siervo de Faraón trajo otra oveja, otra vaca, otra criada, era como un cuchillo en el corazón de Abraham. Tu esposa está con otro hombre, tu esposa está con otro hombre, tu esposa está con otro hombre. Tal vez Abraham mismo estaba pensando, yo he arruinado todo. Ya no tengo esposa, no tendré hijos, yo he arruinado todo y no hay posibilidad de que Dios cumpla su promesa por medio de mí. Obviamente vamos a ver cómo Dios intervino. Pero necesitamos pensar más en la tensión antes de ver cómo se resuelve. En el momento, piensa como Abraham, en el momento Abraham estaba sufriendo muchísimo por la convicción de su pecado y las consecuencias de su pecado, su falta de fe y su intento de engañar a los egipcios. Sí, vamos a ver cómo Dios obró para preservar la línea de Abraham y cumplir su voluntad por medio de él. Pero en el momento Abraham estaba sufriendo. Y después de esta historia vemos más consecuencias de este pecado. Vamos a ver cómo estas nuevas posesiones de Abraham le causaron problemas. En 8 días vamos a leer y estudiar en el capítulo 13 de la división entre Abraham y Lot. ¿Por cuál causa? Sus posesiones, por sus riquezas. También más adelante leemos de una sierva que se llama Agar, con quien Abraham iba a cometer pecado, otra vez en falta de fe. Lo más probable es que Agar era una de las criadas dada a Abraham por Faraón en este pasaje. Entonces, en vez de ver esas riquezas de Abraham como premio, como recompensa por su pecado, podemos entender que le recordaron a él de la pérdida de su esposa, del pecado que cometió, y también entender que iban a causarle problemas, que esas riquezas serán una tentación para él. El problema es que naturalmente como seres humanos somos muy
muy materialistas. Nos enfocamos en las posesiones, nos enfocamos en las cosas del mundo como algo que siempre es bueno. Pero vemos algo aquí en este pasaje y en los capítulos siguientes, que también es la verdad en nuestras vidas. Las posesiones pueden ser un lazo. Las posesiones pueden ser una manera de tentación. La Biblia dice que el amor del dinero es la raíz de todo tipo de pecado. Entonces, la perspectiva en cuanto a esta historia no puede ser, mira cómo Dios recompensó a Abraham con muchas posesiones por su pecado, sino, mira cuáles son las consecuencias del pecado. O, mira cuán misericordioso Dios es para con sus hijos. También otra consecuencia aquí que no hemos visto. Sus riquezas iban a ser un lazo para él, la criada Agar iba a ser una tentación. Pero escuchen muy bien, la consecuencia final que podemos ver en este pasaje es también espiritual y tiene que ver con lo que no vemos en este pasaje. Considero la consecuencia del mal testimonio de Abraham, el mal testimonio que demostró para con Faraón y los egipcios. En el versículo 17 dice que Faraón y su casa sufren con grandes plagas, después él devuelve a Sarai a Abraham con una reprensión fuerte a este hombre de Dios. Escuchen lo que dijo. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Ustedes piensan que en este momento Abraham dijo, gracias Faraón, ahora por favor permíteme hablarle de mi Dios y la gran salvación que hay en él. ¿Sí o no? Abraham no podía hablar de Dios debido a su pecado. Por su falta de fe, por sus acciones pecaminosas, Abraham sufrió la consecuencia de no poder hablar de Dios con Faraón, de no poder ser buen testimonio. Abraham no construyó ningunos altares en Egipto. Ustedes recuerdan que en la primera parte del capítulo vemos que Abraham entró en la tierra, construyó altares para demostrar su adoración a Dios. En Egipto no podía. Por tener un testimonio tan manchado, no podía hablar con este incrédulo de la salvación en Dios. ¡Qué pena! Y si tú piensas que esto realmente no es consecuencia, te digo que tú necesitas cambiar tu perspectiva y pensar más de manera espiritual que de manera mundana. Para el incrédulo, claro, todo eso hubiera sido bendición, recompensa. Pero para la persona que es hijo de Dios, la persona a quien Dios ha salvado por su gracia, toda esa situación hubiera sido una gran pena, con muchísima convicción de pecado por haber actuado así en contra de Dios. Nosotros podemos también aprender de esas consecuencias de la falta de fe de Abraham en nuestras vidas y aprender que también tenemos que guardar bien nuestros testimonios. Porque aunque sí es la verdad de que Dios va a salvar a quien quiere salvar, aunque sí es la verdad de que cada escogido de Dios será salvo, nosotros podemos ser tropiezos y obstáculos temporales. Y nosotros podemos sufrir la consecuencia de perder la oportunidad de hablar con una persona de Cristo y la salvación. Si vivimos en pecado, si manchamos tanto nuestro testimonio. Y tú dices, bueno, ya no puedo. Yo he manchado mi testimonio tanto que, ¿para qué continuar? Si tú has manchado tu testimonio y tú no sabes cómo podrás recuperarlo, ¿cómo podrás hablar de Dios otra vez en tu familia o entre tus amigos? Recuerda que cuando hay convicción de pecado y arrepentimiento verdadero, Dios perdona y Dios nos da nuevas oportunidades. Es importante recordar que el verdadero cristiano siente la convicción del pecado.
porque el Espíritu mora en él y no le deja continuar sin saber que ha pecado. Hay consecuencias del pecado. Aun cuando Dios interviene y sigue fiel, Dios no promete quitar todas las consecuencias por cosas que hemos hecho. Pero entiendan por favor que esas dos cosas, la convicción de pecado y las consecuencias de pecado, son cosas buenas y necesarias. Es bueno que sientes la convicción del Espíritu Santo cuando pecas, porque un incrédulo solamente siente la culpa. Un cristiano verdadero entiende que ha ofendido a Dios y necesita arrepentirse. Es bueno que hay convicción porque nos ayuda a entender que hemos hecho algo mal y que necesitamos arrepentirnos. También las consecuencias del pecado son importantes porque Dios a veces permite que suframos para que aprendamos. Es como un niño. Si el niño desobedece y no hay consecuencias, no va a aprender nada. Tú vas a decir, no, cuando crece va a madurar. No, para nada. Si tú no enseñas a tu hijo, tu hija, desde muy chiquito que hay consecuencias cuando tú desobedeces, nunca va a aprender, nunca. Lo mismo para nosotros como cristianos. Dios permite consecuencias para que aprendamos que esto no es lo que deberíamos hacer. Dios no castiga a sus hijos, pero sí nos disciplina, como padre amoroso con sus hijos. Pero aún con la falta de fe de Abraham, aún con su pecado y las consecuencias, vemos en esta historia que Dios intervino. Dios no iba a permitir que su plan fuera frustrado, porque el plan de Dios no puede ser detenido, ni en esta situación tan complicada. Dios siguió fiel y poderoso y soberano, y Él intervino para rescatar a Abraham y Sarai, para preservar la línea de la cual iba a venir su hijo. Aún con la fe débil de Abraham, su desobediencia, Dios siguió fiel a sus promesas. En el versículo 17 leemos de lo que Dios hizo para rescatar a Sarai. Dice que hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Lo más probable es que Sarai no fue afectada, y por eso Faraón se enteró de lo que había sucedido. Como resultado, como ya vimos, Faraón reprendió a Abraham y les expulsó de Egipto. Dice que dio orden a su gente cerca de Abraham y le acompañaron para estar seguro de que salieron. Otra vez, qué pena. Dios hizo algo milagroso aquí para salvar a sus hijos, para arreglar la situación, para que su plan no fuera detenido. Una cosa rápida. Algunos aquí se preguntan si Sarai había sido deshonrada durante su tiempo en la casa de Faraón, si tenía relaciones con él. Nosotros podemos decir no, por varias razones. En primer lugar, en la familia real, normalmente había un tiempo de preparación antes de que una mujer fuera presentada al rey. ¿Ustedes recuerdan la historia de Esther? Esther fue preparada por un año antes de que pudiera entrar a la presencia del rey. También, en segundo lugar, Faraón dijo a Abraham en el versículo 19, he aquí tu mujer, tu esposa, que indica que muy probablemente no había hecho nada con ella. Y en tercer lugar, en el capítulo 20, vamos a ver que Abraham regresa a cometer el mismo pecado. La historia es casi la misma. Y parece poco probable que Sarai lo hubiera hecho otra vez si la primera vez habría sido violada. Entonces creemos que Dios en su misericordia no permitió que nadie tocara a Sarai. Dios intervino en esa situación. Dios hizo lo necesario para seguir siendo fiel a su promesa a Abraham y a su plan. Y aunque seguro que era vergonzoso para Abraham el ser reprendido correctamente por un incrédulo, vergonzoso para él para ser expulsado del país, al final de cuentas es lo mejor. Porque Sarai fue rescatada, regresó a estar con Abraham, y Dios podía continuar con su plan de bendecir a toda la tierra por medio de Abraham, por medio de su descendencia, por medio de Cristo. Quiero enfatizar una vez más, para evitar todo malentendido. El hecho de que todo salió bien a pesar de los pecados de Abraham no significa que lo que hacemos no es importante, que podemos tomar cualquier tipo de decisión y Dios va a arreglar todo.
No, Dios permite que suframos las consecuencias de las malas decisiones. Humanamente hablando, sí puedes arruinar tu vida. Que nadie debería salir de aquí hoy pensando que no tiene que cuidarse. Joven, si tú tienes una relación sexual fuera del matrimonio, no puedes esperar que Dios te quite todas las consecuencias. Padres, no pueden pensar, no importa cómo educan sus hijos porque Dios tiene el control. Hermanos y hermanas en Cristo, ustedes no pueden pensar que no importa cómo se relacionan en esta iglesia, porque Dios no va a permitir que nada malo sucediera. La soberanía de Dios y su fidelidad a sus promesas nunca es excusa válida de pecar o descuidarnos. Pero el énfasis de este pasaje es que Dios sigue fiel aun cuando nosotros fallamos, que el plan eterno de Dios no puede ser frustrado ni detenido. Esta es la esperanza para el verdadero Hijo de Dios que está luchando con su pecado y que cae. No es libertinaje para la persona que reclama servir a Dios, pero que vive en pecado constante y sin arrepentimiento y sin deseo de cambiar. Porque el verdadero cristiano es quebrantado por su pecado. El verdadero cristiano muchas veces lucha con el desánimo, porque ya no quiere seguir en pecado. Muchos cristianos luchan en sus mentes y en sus corazones porque no tienen la capacidad de entender cómo pueden ser dignos de las bendiciones continuas de Dios cuando pecan tanto. ¿Eso ha pasado en tu mente? Aquí está la respuesta. Dios no te ama por quien eres. Te ama por quien eres en Cristo. Dios te sigue bendeciendo porque ha prometido hacerlo. Dios te sigue bendeciendo porque tú estás en Cristo y Cristo merece esas bendiciones, aunque tú no. Dios te bendice a pesar de tus pecados porque Él te ve en Cristo, lavado por su sangre y salvo por sus méritos. Y si tú dices, bueno, pastor, ¿cómo es que has empezado a hablar de Cristo cuando este pasaje no le menciona? Quiero decir que estás equivocado. Por esta historia sí vemos a Cristo como alguien futuro, como la razón por la cual Sarai tenía que ser rescatada, porque de su línea iba a venir el Salvador. ¿Entienden? Cristo sí está presente en esta historia. Si entendemos correctamente el contexto y la historia de la Biblia, Dios prometió a Abraham bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de él y su simiente. Y en Gálatas nos dice claramente que esta simiente es Cristo. Entonces Dios rescató a Sarai y bendijo a Abraham. No porque eran perfectos, no porque eran dignos, no porque actuaron correctamente, sino debido a su promesa de un Salvador, debido a Cristo. Y Cristo también es la única razón por la cual nosotros como cristianos podemos esperar y disfrutar las bendiciones de Dios cada día, aun cuando pecamos y fallamos y no actuamos perfectamente. Puesto que Dios nos rescata y nos bendice, no porque somos buenos, sino porque Cristo lo es. El cristiano tiene el único fundamento que necesita para vivir alegremente en Cristo Jesús en cada segundo de su vida. Así que nos enfocamos en lo que dije al principio, lo que es la parte más importante de esta historia. Que entiendan, por favor, sí podemos aprender más de la fe y más de las consecuencias de la falta de fe en esta historia. Podemos aprender aquí que aún los hombres grandes espiritualmente pueden caer. Pero la cosa más importante en esta historia es la fidelidad de Dios a su pacto, a sus promesas, a su plan de bendecir a su pueblo y preparar el mundo para Cristo. Dios tenía que intervenir en esa situación, porque por medio de Abraham iba a bendecir todas las naciones en Cristo. El problema aquí no era tanto que Abraham cayó en pecado,
sino que su caída en pecado puso en peligro el plan de Dios de enviar a Cristo por medio de la línea de Abraham. Porque si Sarai se hubiera quedado con Faraón, y si Abraham nunca hubiera tenido un hijo, la promesa de Dios habría fallado. Eso no puede ser. Por eso Dios intervino. Por eso Dios protegió a Abraham, aunque no lo mereció. Por su pecado, Dios tenía todo el derecho para decir, no, tú Abraham, tú sufres la consecuencia. Pero no, debido a Cristo, debido a la promesa de Dios de Cristo, Dios tenía que intervenir. Las riquezas que recibió no eran la recompensa por su pecado, sino eran parte de lo que Dios le había prometido antes, hacer de él una nación grande. Todo lo que Dios hizo en esta historia fue enfocado en Cristo, el futuro Salvador. Y como digo, Dios sigue bendeciendo a su pueblo por medio de Cristo, debido a un enfoque en Cristo, aun cuando no lo merecemos. Así es la salvación, ¿no? Es un regalo de Dios. Es algo que nos da debido a la obra de Cristo, no conforme a nuestros propios méritos. Podemos estar seguros como cristianos de una recompensa eterna en el cielo, aún no siendo perfectos aquí. Pero aunque no somos perfectos, Cristo lo es, y por eso la vida eterna nos espera. Tal vez una persona te dice un día, ¿cómo es posible que tú, un supuesto cristiano, tienes la confianza de la vida eterna, de una vida con Dios para siempre cuando mueres, porque tú no eres muy bueno? Mira todo lo que haces mal. Y tú puedes decir, tienes toda la razón. Yo no soy muy bueno. Todavía peco mucho. Pero estoy en Cristo. Y Él me ha salvado con su sangre. Y las bendiciones que hoy disfruto y que voy a disfrutar un día en el cielo son debido a sus méritos, no a los míos. Yo espero un tesoro futuro, no porque soy bueno, sino porque Cristo lo es. Y como su hijo, yo disfruto y recibo lo que no merezco, sino lo que Cristo merece por mí. Esta debería ser tu respuesta a ese tipo de ataque de un incrédulo o a un ataque de tu propio corazón. Este es el Evangelio. No tenemos lo que merecemos. Disfrutamos esas bendiciones porque Cristo las merece. Entonces vemos aquí en esta historia que Abraham empezó de manera muy buena, con mucha fe, dejando todo atrás porque confió en Dios. Pero no caminó con Dios sin errores y sin pecados, sino cayó frente a la primera prueba. Y así tenemos que aprender que necesitamos esperar las pruebas y esperar las tribulaciones porque son normales y son las cosas que Dios usa para que nuestra fe crezca, para que maduramos en la fe. Pero Abraham aquí fue rescatado de su pecado, no debido a sus méritos, sino debido al Cristo que iba a venir. Dios intervino debido a la venida futura de su Hijo. Y eso nos enseña que mientras pecamos y si hay consecuencias cuando desobedecemos, la salvación en Cristo es lo que nos mantiene, es lo que nos sostiene aun cuando caemos. Podemos tener la confianza de que la salvación no se pierde, no porque nosotros podemos agarrarla tanto que nadie puede quitarla de nuestras manos, sino porque Dios no puede castigar a nadie que está en su Hijo, porque Él ya sufrió el pago que merecíamos. Podemos disfrutar menos o más bendiciones o comunión con Dios dependiendo cómo actuamos, si nos arrepentimos inmediatamente o si seguimos en pecado, pero nunca podemos perder completamente las bendiciones de estar en Cristo y la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque Cristo no puede perderlas y estamos en Él. Así que necesitamos andar por fe, no por vista. Porque ahora no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros y nosotros en Él. Así descansamos y trabajamos en Él. Cuando fallamos, en vez de desesperarnos y pensar que hemos arruinado todo, tenemos que fijar nuestros ojos en Cristo
y confiar en Él para sostener nuestra fe. Porque aun cuando nuestra fe es débil, Dios siempre cumple su plan y bendice a su pueblo por medio de Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por esta historia, por este pasaje que nos enseña tantas cosas. Te pedimos antes en el servicio que tú obraras en el corazón de cada persona y en la manera exacta. Tenemos la confianza que lo has hecho. Ahora te pedimos que nos ayudes a no olvidar lo que hemos escuchado. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas hoy, esta tarde, esta noche, esta semana, para vivir por fe y no por vista. Damos gracias que podemos vivir con una confianza inquebrantable, porque no depende de nosotros, sino depende de Cristo. Damos gracias que tus planes eternos, tu propósito no puede ser frustrado ni detenido. Que nuestra salvación es segura, porque estamos en Cristo. Por favor, danos esta confianza y esperanza, este cimiento de nuestra fe. Y basado en esta creencia, en esta verdad, ayúdanos a aprovechar más los medios de gracia que nos has dado, para no caer tan fácilmente en el mismo pecado y sufrir las consecuencias. Te pedimos por los niños y los jóvenes aquí, que tú los enseñes de su edad temprana a no tomar a la ligera el pecado, porque sí hay consecuencias. Que tú sigues fiel y tú siempre vas a cumplir tu plan, pero hay consecuencias. Señor, protégelos, protege a nuestros jóvenes, por favor, para que no caigan en esos pecados y sufran esas consecuencias. Ayúdanos a guardar nuestros testimonios para que podamos hablar de ti en cada momento, en cada situación. Todo eso confiando en ti, en tu fidelidad, en tus promesas, en tu pacto, en tu plan. Cámbianos, Señor, te rogamos, cámbianos individualmente como iglesia, para que vivamos de manera diferente ya que estamos en Cristo, que ya no vivamos como el mundo, como antes. Ayúdanos a actuar como nuevas criaturas. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.